Damos gracias a Dios por cada salmista que ha sido parte en el día de hoy, domingo 7 de junio, en esta tarde hermosa y alabanza. Gracias a cada uno de ustedes por traer refrigerio al cuerpo de Cristo y alabanza al nombre glorioso de Jesús. Ahora vamos a pasar a una parte que es muy valiosa para nosotros y es la exposición de la bendita palabra de Dios, el consejo que Dios tiene para nosotros, y es un grato privilegio, honor presentarles al pastor Jaime Morales Ospina desde Valledupar, Colombia. Va a estar trayendo un mensaje que edifica, una palabra que trae refrigerio, que trae esperanza a cada uno de nosotros. Dios le bendiga y predíquenos la palabra. Gracias, pastor, porque sé que el Señor lo va a usar. Vamos a orar por usted para que Dios lo ayude y lo bendiga. Señor Jesús, gracias te damos por este siervo de Dios. Gracias por todo lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en los próximos minutos. Úsalo y pon un carbón encendido en sus labios y que la gloria de Dios esté sobre la vida de él. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad tan hermosa que me da de estar aquí compartiendo palabra de Dios con ustedes. Y bueno, saludando de una manera muy especial a nuestro hermano y pastor Giovanni López, su familia, a toda la congregación, a los hermanos que están allí presentando esta transmisión. De verdad que ha sido una gran bendición estas tardes de alabanza y agradezco por su invitación a compartir palabra de Dios. Vamos pues a meditar. De verdad que el gozo es grande, es un honor para mí estar una vez más, estar aquí en este lugar con ustedes. Bien, vamos a tener una meditación de la palabra del Señor. Y vamos a mirar lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo número 4, a partir del versículo 1. Es una porción de la palabra del Señor bastante conocida, donde habla del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Y bueno, este es un capítulo muy claro donde nos explica claramente cómo, cuándo y dónde se debe adorar. Muchos han tomado como base esta porción al momento de referirse a todo lo relacionado con la música en la congregación, porción que paradójicamente no dice nada al respecto. Es tremendo esto, pero ¿por qué? Al momento de analizar el contexto, pues vemos que nos trae, o es un principio, la adoración es un principio, es una doctrina fundamental para nuestra vida y servicio a Dios en lo que somos. ¿Qué somos nosotros? Hijos de Dios. Entonces vamos a mirar lo que dice a partir del versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, abre paréntesis, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. ¿Por qué le era necesario pasar por ese lugar? Hay varias razones, pero nos enfocaremos en lo que nos compete ahora, la adoración. Porque ahí el Señor nos enseñó a adorar y a nosotros nos es necesario entender esto hoy más que nunca. Así como le fue necesario al Señor pasar por este lugar, es necesario hoy aprender esto más que nunca, entender esto hoy más que nunca. Sigamos lo que dice el versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Miremos algo interesante allí. Dice que estaba allí
el pozo de Jacob. ¿En dónde? En esa heredad, donde el Señor había llegado para descansar. Y si nosotros nos vamos a lo que nos dice Génesis capítulo 33, a partir del versículo 18 hasta el 20, vemos que en esta heredad Jacob erigió o construyó un altar y lo llamó el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. No era cualquier lugar, ni tampoco fue cualquiera el que lo hizo. Nada más y nada menos que el mismo Jacob, es decir, Israel, aquel a quien el mismo Dios nombraba cuando se identificaba, cuando él decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ¿por qué hago referencia aquí? Porque es el lugar donde estaba ese pozo, donde el Señor, cansado del camino, se sentó allí a esperar a sus discípulos que se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ese lugar era muy importante, tenía un significado importante y era una herencia que no cualquiera la había dejado, sino nada más y nada menos que Jacob. Entonces dice la palabra del Señor, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Aquí se refiere a un agua física, a un agua literal, a esa agua que se sacaba del pozo. Hoy en día, gracias a Dios, podemos sacar agua de los grifos, de las llaves, como decimos por acá. Pero ahí se está refiriendo a esta agua literal, a esta agua física. Cuando el Señor le dijo, dame de beber, aprovechando que esta mujer vino a sacar agua. Versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquí este texto tiene un significado bastante importante, pero vamos a lo que dice el versículo 10, el cual responde Jesús a la mujer y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Dice la palabra del Señor, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Qué hermosas palabras. Mire, si conocieras el don de Dios, ¿cuál es el don de Dios? El don de Dios, según Efesios capítulo 2, versículo 8, es la salvación. Este pasaje dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Qué cosa? La salvación. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y eso fue lo que el Señor vino a hacer a este mundo, a traernos la salvación y a mostrarnos el camino hacia la salvación. Ahora, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Nada más y nada menos que Dios mismo, quien nos trajo ese don tan precioso, esa salvación tan grande. Recuerde que San Mateo dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces en este versículo 10, el Señor le dice a esta mujer, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? No conocía qué era la salvación y tampoco conocía quién era que le estaba hablando, que nosotros sabemos que era Dios mismo allí manifestado en carne. Y luego le dice, y si supieras y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y mire que aquí ya el Señor comienza a mostrar ya no un agua física, ya no un agua literal, sino un agua espiritual. Sigue diciendo la palabra del Señor. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ya aquí el Señor empieza a vislumbrar que la adoración está ligada
a la salvación. La adoración está ligada a la salvación. Por eso mencionaba en un principio, al iniciar esta enseñanza, que la adoración es un principio, es una doctrina fundamental que tiene que ver mucho en nuestra salvación. Es indispensable para nuestra salvación, la adoración. Y continúa, Él te daría agua viva, refiriéndose ya al agua espiritual. Y recordemos, mis amados hermanos, que esa agua es la palabra que sale de su boca, de la boca de Dios. Esa palabra que nos limpia, que nos vivifica, esa palabra que nos hace dar fruto en su tiempo. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 al 4, y el Salmo número 1, versículo 3, que respectivamente dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y el Salmo dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y estas corrientes de agua, según lo que dice el contexto de Salmo 1, es la ley del Señor, es la palabra de Dios en la cual debemos nosotros meditar. Y esta palabra es la que salió y sigue saliendo de su boca, y de ahí tenemos que beber. Y ha sido en nosotros esa fuente que salta para vida eterna, porque gracias a esa palabra hoy tenemos nosotros salvación. Entonces, sigamos. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Mire, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Y sigue y le hace otra pregunta: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Pues ella tenía razón, pues al no conocer a Jesús, pues para ellos Jacob representaba mucho, por lo que explicaba anteriormente. Pero mire, mi hermano, que la mujer pensaba que era un agua física, que quizá era un agua que él traía por ahí escondida. Más bien pensaba en esa agua literal, similar a la que había en el pozo que ella había ido a sacar. No sabía a qué agua se refería Cristo. Entonces el versículo 13 dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Qué maravillosa palabra el Señor nos tiene en esta tarde de alabanza, de adoración. Esa fuente que salte para vida eterna, la tenemos hoy aquí con nosotros. La mujer, ni diciéndole que era una fuente de agua que salta para vida eterna, no pudo comprender. Seguía su mirada puesta ¿en dónde? En lo material, en lo terrenal, en lo literal. ¿Por qué, mi hermano? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y ahí el Señor le estaba hablando, era de un agua espiritual, que es su palabra. Y analicemos de que en la antigua versión dice, esta dice el hombre natural, la antigua dice el hombre animal. No percibe las cosas que son del Espíritu, y por eso tenemos que alimentarnos de esta fuente para poder percibir lo que Dios siempre quiere tratar y decir a nuestra vida. Eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. El hombre natural no puede adorar a Dios. Por eso aprovecho este momento para decir que cada uno de nosotros que servimos en la iglesia, en los diferentes ministerios, y sobre todo, especialmente en este ministerio en el que estamos mirando hoy, que es el de la alabanza, el de la música en la iglesia, debemos llenarnos de palabra de Dios, debemos llenarnos del Espíritu Santo, debemos llevarnos de Él, para que al momento de ejecutar un instrumento, al momento de cantar,
escuchar, esa alabanza vaya llena del poder de Dios. Y como dice el salmista David, porque tú eres quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Con esa alabanza usted y yo hacemos guerra espiritual, pero tenemos que llenarnos de la fuente para poder de que esa agua, esa alabanza sea con esa agua que limpia, ese bálsamo que la gente también necesita escuchar. Y yo no sé, pero a mí me ha pasado, en esta transmisión me ha pasado también, mis hermanos, de que cuando hay unción, la unción trasciende los medios y sin importar que nos estemos viendo a través de estos medios de comunicación, la presencia de Dios se hace sentir. Entonces el hombre natural no puede adorar a Dios. Ella no sabía qué era el don de Dios, tampoco quién era Jesús y menos a qué agua se refería. Pensaba que con solo tomar un poco de esa agua que ella pensaba no iba a tener necesidad de volver al pozo a sacar más agua, pues era un trabajo bastante fatigoso. Siempre fue su mirada puesta en lo material, en lo natural. Pero como las palabras de Jesús acerca del agua le causaron curiosidad, ella le dijo: Señor, dame esa agua. Y efectivamente comenzó Jesús a darle de esa agua a partir del versículo 16, cuando le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí esto comienza, hermano, a ponerse bueno. A partir de este versículo 16, comienza el tema bastante interesante. Miremos qué sucede con el agua. Estamos viendo el agua literal y estamos viendo el agua espiritual. Hablemos un poquitico, un pequeño ejemplo sobre el agua física, el agua natural, la que nosotros percibimos. ¿Qué sucede con el agua? Por ejemplo, un ejemplo cotidiano. Dice, pueden faltar todos los servicios públicos, pero que no falte el agua. La energía que nos sirve para iluminar, para mantener encendido el refrigerador y demás electrodomésticos, puede ser sustituida por la luz del día, por una vela en la noche, y en el caso del refrigerador puede ser sustituido por sal para la preservación de los alimentos. Incluso ya la misma energía eléctrica está siendo sustituida por la energía solar. En fin, se puede sustituir. En el caso del gas natural, que nos sirve para preparar los alimentos, puede ser sustituido por leña o carbón. No sé cómo conozcan allá este término leña, si es igual a que nosotros conocemos acá. Entonces, el gas, si falta, puede ser sustituido con leña, con carbón, para preparar los alimentos. Pero si falta el agua, qué cosa tan difícil, mis hermanos. Si falta el agua, empieza a acumularse la ropa sucia, la loza sucia, no se puede limpiar el piso, no nos podemos asear y peor aún, no tendríamos con qué preparar los alimentos para nuestra nutrición e hidratación. Comienza el desorden, comienzan los malos olores y comienza también el agua. Y podemos ver que el agua es vital, el agua es insustituible. Los otros servicios se pueden sustituir, pero el agua no. Entonces, contrario a ello, el agua ¿qué hace? Limpia, purifica, ordena, produce olor grato, alimenta e hidrata. El agua es vida. Y si eso es el agua natural, que era lo que pensaba la mujer, entonces imagínese el agua espiritual que el Señor le estaba dando de beber a esa mujer a partir del versículo 16. Y eso es lo que produce en la vida del hombre cuando bebe el agua de la fuente que brota de la roca, que es la palabra que sale de la boca de Jesucristo. ¿Qué produce? Comienza a limpiar, comienza a ordenar, comienza a hidratar y comienza a darle vida, porque el hombre sin Dios es muerto en vida. Y eso fue lo que sucedió con la mujer samaritana. Cuando Jesús comenzó a darle de beber de esa agua, al decirle, ve, llama a tu marido y ven acá, a lo que ella responde, no tengo marido, y vuelve el Señor a darle un poco más de agua. Cuando ella le dice, no tengo marido, porque el Señor le ha dicho, ven, trae a tu marido y ven acá.
Ella le dice, Señor, no tengo marido. Entonces el Señor vuelve a darle otro poquitico más de esa agua espiritual, de esa agua que salta para vida eterna. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mire que el Señor comenzó a darle agua viva. ¿Por qué? Porque el agua que salta para vida eterna es esa agua que nos limpia, que nos purifica, que nos ordena y que nos da la salvación. Esto has dicho con verdad. Empieza el Señor a redarguir su corazón, pues ella responde, Señor, me parece que tú eres profeta. Y se vio al descubierto y comienza a hacerle ver que su manera de vivir es una vida desordenada, que en ese momento el Señor le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, es decir, estás viviendo con él como no se debe, estás en fornicación, estás en pecado. Y aunque ella creía estar bien porque subía a adorar en ese lugar que técnicamente podría ser el adecuado, pues allí también adoró Jacob, y que había puesto por nombre Dios, el Dios de Israel. Ella tenía indicios y tenía con qué argumentar su adoración. Pero mire que la manera de vivir en la que ella se encontraba no era la correcta. Por eso el Señor le da de beber. Y aquí este capítulo habla de la adoración, pero aunque no toca nada de música en congregación y todo ello, pero la verdadera adoración tiene que ver mucho en este ministerio para que podamos ser de bendición y trascender también a través de los medios. Entonces, es aquí donde el Señor comienza a resolvernos el primer interrogante. ¿Cómo debo adorar? Porque decíamos que este capítulo nos enseña cómo, cuándo y dónde debemos adorar. Entonces, según lo que el Señor hasta aquí le ha dicho a esta mujer, ¿cómo debemos adorar? Pues con una manera de vivir ordenada y agradable. Por lo tanto, la adoración, más que música, más que un ritmo, es un género de vida para alabanza de la gloria de Dios. Entonces la verdadera adoración es una manera agradable de vivir delante de Dios conforme a su palabra, y esa manera de vivir, ese género de vida en nosotros va a ser para alabanza de su gloria. Así como el chico cuando están entregando los resultados en la universidad, en el colegio, entonces llama al profesor y le dice, fulano de tal pase acá porque ocupó el primer puesto por rendimiento académico, por disciplina, y mejor dicho, se llevó todos los honores. ¿Qué sucede con el acudiente? El padre de familia se levanta, grita y dice, ese es mi hijo. Es decir, ese padre de familia se sintió alabado por la conducta de su hijo fuera de casa, es decir, en este caso en el colegio o en la universidad. Entonces, cuando nosotros adoramos a Dios con nuestra manera de vivir, es allí donde dice que hemos sido creados para alabanza de su gloria, que el Señor pueda decir allá donde Él está, este es mi hijo. Entonces, ¿cómo debo adorar? Con una manera de vivir ordenada y agradable. Entonces, la adoración, la alabanza, más que música, más que un ritmo, es un género de vida para alabanza de la gloria de Dios. La versión Torres Amat, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, dice, alabando a Dios y haciéndose amar de todo el pueblo, y el Señor aumentaba cada día el número de los que abrazaban el mismo género de vida para salvarse. Los que abrazaban el mismo género de vida para salvarse. Por eso, mi hermano, esa adoración debe ser acorde, o esa manera de vivir debe ser acorde con lo que nosotros profesamos con nuestra boca. La adoración es mi integridad, es mi fe, es mi obediencia, es allá donde nadie me ve.
Es allá donde el Señor tiene los ojos puestos en mí. Esa es la verdadera adoración, porque yo le puedo aparentar al pastor, al líder, a la iglesia, a los vecinos, pero a Dios no. Y es allí donde está la verdadera adoración. Bueno, aquí se pone un poco más interesante el tema porque comienza a mencionarse la palabra adorar. La mujer continúa diciéndole al Señor ahí en el versículo 20. Dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Podemos notar que la mujer, aunque pensaba estar bien y creía adorar a Dios a su manera, estaba confundida acerca del lugar donde se debía adorar. Tenía indicios de ello, mas no estaba segura. Y más porque ella tenía sus argumentos, como les decía ahora, de que era el pozo, era una heredad que Jacob les había dado, y a ese lugar Jacob le ha puesto el nombre Dios, el Dios de Israel. Pero Jesús le dijo, versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya no es un lugar físico como ella pensaba. Al fin es aquí en este pozo, en esta heredad, o es en Jerusalén. Y el Señor le dice, mujer, créeme que la hora viene, tiempo futuro, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, ¿en qué lugar debo adorar a Dios? ¿Cuándo debo adorar a Dios? Sigue diciendo el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Empieza el Señor a dar respuesta a la pregunta, ¿cuándo se debe adorar? Y según esto, miremos el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, dice la palabra del Señor, en espíritu y en verdad. ¿Cuándo debo adorar? ¿Cuándo debo adorar? ¿En qué momento debo adorar? Es ya, es el presente, es nuestro diario vivir, no solamente en la congregación, sino en la casa, en el empleo, donde salgamos, allí debemos adorar. Y por eso la adoración, más que música, más que un ritmo, es una manera de vida, porque pues uno en el trabajo no puede estar brincando, cantando y todo esto. No, es con nuestra manera de vivir. Por eso la música en la congregación es una pequeña parte de lo que es en sí la alabanza y la adoración. Y dice la palabra del Señor, ya cuando el Señor comienza a responder a este interrogante, ¿cuándo se debe adorar? Pues cuando el tiempo es el presente en nuestro diario vivir. Y dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y ahora viene la respuesta, ¿en dónde? Y dice, en espíritu y en verdad. Es decir, que ni en ese monte ni en Jerusalén, sino que ahora ese altar de adoración es usted mismo, soy yo mismo. Yo soy ese altar de adoración. Y por eso el apóstol Pablo dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¡Qué bendición es la palabra del Señor! Nosotros somos ese lugar donde se debe adorar a Dios, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto es una bendición enorme. Y el versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, que nuestra manera de vivir sea acorde a lo que hablamos, lo que predicamos, a lo que nosotros cantamos. Por eso este tema es fundamental en nuestra vida, porque es el pilar para nosotros ofrecerle un buen servicio a Dios, no solamente en la prédica, no solamente en un liderazgo, sino también en la música, en la congregación, cuando alabamos al Señor a través de la música. Y sigue diciendo por aquí la palabra de Dios. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado
que fue por el agua física y resulta que dejó su cántaro donde iba a recoger esa agua y se fue sin su cántaro gozosa a anunciarle a los demás que se había encontrado un profeta y que muy probablemente era Cristo porque le había declarado todas las cosas. ¿Y qué hace esa agua? Esa agua la que nos declara en nosotros todas las cosas, quizá donde estemos fallando, para perfeccionar y ahí sí poderle rendir una verdadera alabanza al Señor, una alabanza adecuada con nuestra manera de vivir. Y mire que sigue diciendo la palabra: entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y vinieron a él. Y más adelante dice, ya finalizando el capítulo, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, mire, el agua, la fuente de agua que salta para vida eterna, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, mostrándonos el Señor que para poder ser salvos debemos vivir una vida en completa adoración a Él con nuestra manera de vivir. Y mi hermano salmista que me escucha en esta hora, cuando esa manera de vivir al Señor, delante del Señor, es agradable al momento de usted ejecutar esos instrumentos, como lo dice el salmista David, tú eres el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Déjeme decirle que vas a comenzar a derribar fortalezas, porque como le dice Pablo a Timoteo, creo que es donde le dice que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros, y podemos cantar, servir, predicar, ejecutar un instrumento musical, y el diablo va a tener que salir huyendo y se van a derribar fortalezas, y a través de esa alabanza Dios va a hacer sanidades, va a solucionar problemas, Dios va a liberar, Dios va a restaurar lo que haya caído, porque le estamos ofreciendo una alabanza, una adoración agradable a nuestro Señor. Por último, quiero dejarles este pasaje de la palabra de Dios en el Salmo número 33, y con esto termino. Es un salmo muy hermoso. Dice la palabra del Señor en el Salmo número 33, en el versículo 16, dice, voy a leer hasta el versículo 19, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Ese caballo, la grandeza de su fuerza representa ese don, ese talento que usted y yo tengamos, pero a la hora de la verdad, ese don, ese talento es vano para salvarnos. A nadie va a poder librarnos. ¿Sí? Nadie, porque no por predicar o por tocar un instrumento yo ya soy salvo. No, Señor. La grandeza de la fuerza de ese don, de ese talento, porque sí tiene mucha fuerza, sí tiene mucha influencia, claro que sí, pero para salvarnos no va a servir. Mire lo que dice el versículo 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Ahí está la clave para que al momento de ejecutar el don, el talento, el ministerio, eso sea una explosión, sea una bomba, sea una bendición a los que nos oyen. Y dice, para librar sus almas de la muerte. No nos libra de la muerte el caballo, el don, el talento. No nos libra de la muerte, nos libra de la muerte, hermano, el temor al Señor, porque el ojo del Señor está sobre los que le temen. Dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Entonces, mis amados hermanos, la adoración debe ser en espíritu
y en verdad, que lo que cantamos, predicamos, profesamos sea acorde a lo que estamos viviendo, pues es un principio fundamental para nuestra salvación, como lo acabamos de ver en la palabra de Dios. Por eso estas tardes de alabanza son una maravilla, porque a través de la alabanza, a través de estos siervos ungidos al tocar ese instrumento, Dios comienza a romper cadenas, Dios comienza a sanar, Dios comienza a liberar, porque no solamente se trata de cantar, sino que cada salmista ya ha tenido un tiempo de encuentro con el Señor, y no solamente que lo ha tenido, sino que viene viviendo su vida agradable delante del Señor. Espero, mis hermanos, que esta palabra haya sido de alimento, de refrigerio para cada uno de nosotros en esta tarde. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Amén.